Buen día a todos. Hoy comenzamos esta sesión de los seminarios web del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo con el estudio y el análisis de uno de los temas de más actualidad que plantea, desde el punto de vista del derecho administrativo, la pandemia del COVID-19. En días anteriores hemos tratado sobre temas generales, también sobre el Estado de Derecho, el día pasado, y hoy precisamente vamos a hablar de uno de los pilares del Estado de Derecho, que son las libertades, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Y para ello tenemos el gusto y el honor y el privilegio de poder conversar con varios profesores relevantes del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, como el profesor Carlos del Piazo, que nos va a introducir en la materia, del Uruguay, la profesora argentina Miriam Ibanega, que nos hablará de la libertad de industria y de comercio, el doctor Luis Enrique Chase Plate, de Paraguay, que nos hablará de la libertad de cultos, la doctora Gladys Camacho, chilena, de la Universidad de Chile, que hablará sobre libertad de expresión y de información, y el profesor José Ignacio Hernández, venezolano, que nos va a platicar sobre el derecho de la información, perdón, el derecho de reunión y de manifestación. Damos entonces la palabra al doctor Carlos del Piazo para que nos introduzca sobre el tema. Profesor del Piazo, a tu disposición. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Un saludo a la distancia para ti, también para Gladys Camacho, para Luis Enrique Chase, para José Ignacio Hernández, para Miriam Ibanega, todos queridos amigos, y para los que aquí están participando. En esta introducción al estudio de las libertades en tiempos del COVID-19, me gustaría tomar como punto de partida un dicho, un adagio común entre nosotros, supongo que también en los otros países iberoamericanos, que es aquel de que los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y a partir de esta frase, que emana un poco de la sabiduría popular, siento que se pone en evidencia que el bien común, el interés general, está por encima del bien individual, del interés particular, y frente a él opera como un límite, como una limitación justamente a esos derechos. Pero a la vez me parece que este adagio convoca a la solidaridad desde el punto de vista de la sociedad, cuando ésta, a través de sus grupos intermedios, de sus individuos, y en definitiva del Estado como organización jurídica de la colectividad, deben concurrir a la atención de los derechos o libertades que resultan limitadas, especialmente en las situaciones de emergencia. Y creo que esto es lo que está aconteciendo en el mundo y en el Uruguay hoy, a raíz de la aparición y de la propagación de esta pandemia conocida como el COVID-19, que ciertamente implica un conjunto de limitaciones a las libertades, pero a la vez una convocatoria a la solidaridad. Y por eso me parecía útil en esta intervención referir a la libertad y solidaridad por un lado, y al equilibrio entre libertad y autoridad por otro. Me voy a referir a este segundo aspecto ahora y me detendré más en los límites y en la solidaridad que atenúa esos límites en la segunda intervención. Todos sabemos que tradicionalmente se ha dicho que el derecho administrativo pone de manifiesto de modo patente una tensión permanente entre libertad y autoridad. Y así, mientras desde ciertas doctrinas, políticas, ideologías, se propugna la mayor idoneidad del poder para resolver por vía de autoridad las cuestiones que se plantean en la vida social, abogando por un Estado grande, intervencionista, pesado y en última instancia llegando a los regímenes que llamamos totalitarios, desde otro lado se pone el acento, a veces exageradamente, en las libertades, por ejemplo en las libertades económicas,
que han llevado a los distintos liberalismos y consiguientemente a propiciar un Estado mínimo. Sin embargo, cuando las papas queman, como se dice vulgarmente, cuando nos encontramos frente a situaciones de emergencia como esta que nos toca vivir, se revaloriza el equilibrio entre libertad y autoridad que caracteriza al Estado constitucional de derecho, y advertimos que esos debates sobre el tamaño del Estado, el rol del Estado, quedan un poco reducidos, muchas veces hasta desplazados como hojarasca que lleva el viento, porque frente a grandes retos como este que plantea el del COVID-19, vemos que un Estado elefantiásico, un Estado grande, un Estado exagerado, carece de capacidad de reacción. Y un Estado mínimo no dispone de los instrumentos necesarios para responder adecuadamente a la emergencia desde la perspectiva de las libertades de sus integrantes del cuerpo social. Y lo que hoy nos muestra la realidad a nivel mundial es que todos miran al Estado y todos reclaman a las autoridades gubernamentales la determinación del rumbo y la solución del sinnúmero de problemas que plantea este desafío colectivo. No solo en términos sanitarios, que de por sí ya es sumamente importante, sino también desde el punto de vista de las consecuencias económicas y sociales que esta realidad sanitaria de emergencia nos plantea. Y esta reivindicación de un Estado necesario, que no puede ser ni elefantiásico ni mínimo, pone de manifiesto también en sus rectos términos lo que es el rol que llamamos subsidiario del Estado, que no implica el desplazamiento de los individuos, de las personas, de los grupos intermedios, sino que justamente convoca al Estado a hacer lo que individualmente o grupalmente no podemos hacer. El profesor Hutchinson en la Argentina, estudiando justamente la emergencia, decía hace años que en sentido semántico la emergencia es un hecho o un accidente que sobreviene. El derecho público es un estado caracterizado por la excepcionalidad, por una transitoriedad fundamental. No puede extenderse indefinidamente porque ello supondría instalar una suerte de emergencia estable contraria a la razonabilidad entre medios y fines. Esto me parece importante porque desde nuestra disciplina, el derecho administrativo, a mí personalmente no me gusta hablar de un derecho administrativo de excepción o de un derecho administrativo de la necesidad. Y no me gusta porque me parece que está en la propia naturaleza servicial del derecho administrativo para el logro del bien común, el poder atender a las necesidades de la vida social, tanto en términos de normalidad como de anormalidad. No en vano se predica desde siempre como uno de los caracteres del derecho administrativo el ser dinámico, el tener esa ductilidad en su organización y en su funcionamiento que le permitan adaptarse a los requerimientos que la sociedad necesita, esa sociedad a la que se debe. Además, cualquier situación de emergencia, sea climática, sea sanitaria, sea de otro tipo, no puede habilitar a actuar por fuera de las reglas del derecho administrativo. No puede ser que lo fáctico prevalezca sobre lo jurídico, porque es lo jurídico lo que permite la vida en sociedad y que los derechos de ella y de sus integrantes no queden sometidos al poder de los gobernantes investidos de una suerte de vil de inmunidades fundada en la necesidad. Creo que es inherente a la servicialidad del derecho administrativo contar con los instrumentos adecuados para atender a las situaciones de grave riesgo social que puedan plantearse a fin de poder responder con rapidez y eficacia a esos requerimientos.
y la intensificación de los poderes jurídicos que se verifica en las situaciones de emergencia deben ser extraordinarios, no pueden perpetuarse en el tiempo, ni resultan admisibles luego en circunstancias de normalidad. Creo que en ello está justamente el equilibrio entre autoridad y libertad, entre lo que es el rol de la sociedad y sus integrantes en el ejercicio de sus derechos y el ejercicio del poder desde la autoridad con las limitaciones que en todo Estado constitucional de derecho corresponden. Mariano Brito nos enseñaba que con arreglo al orden constitucional, el papel subsidiario del Estado, aún en situaciones de emergencia, deriva del reconocimiento del protagonismo originario del hombre, personalidad creadora y ser responsable que es, a cuyo respecto al Estado corresponden las actitudes de fomento, ayuda y coordinación. Y esto es lo que ahora vemos como rol fundamental del Estado frente a esas limitaciones de libertades que, como veré después, convocan a la solidaridad del Estado y de la sociedad, pero que se traducen en fomento de determinadas actividades para que no se detengan lo que en nuestro país se ha llamado los motores de la economía, de ayuda para todos aquellos que quedan en situación de vulnerabilidad, es decir, cuyos derechos son más limitados que los de los demás, y de coordinación entre los distintos esfuerzos que desde el ámbito social puedan realizarse. Por eso, cuando se habla de autoridad y libertad, debemos mirar en esta perspectiva a la autoridad en este sentido de cualificación de la ayuda estatal, de colaboración, de suplencia cuando la sociedad y sus integrantes no están en condiciones de satisfacer muchas de sus necesidades, como hoy vemos, no solamente en aquellos que sufren la enfermedad, sino en aquellos que como consecuencia de las políticas de aislamiento, distanciamiento, etcétera, etcétera, no pueden trabajar, se ven impedidos de recibir sus ingresos y necesitan, por lo tanto, de que el Estado concurra a atender a sus derechos, aspecto sobre el cual, en todo caso, abundaré en la segunda intervención para no exceder del tiempo aplicado a esta. Muchas gracias, profesor Carlos del Piazzo, por la excelente puesta en suerte del tema de hoy del seminario. Y ahora le damos la palabra a la profesora Miriam Ibanega de la Argentina. Miriam. Tienes que quitar el... darle a la voz. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes acá en la Argentina, buenas noches, ¿no? En España. Sí. Muchas gracias por la convocatoria, doctor Rodríguez Arana Muñoz. Siempre es un honor formar parte de las actividades que tú organizas y la verdad que es un honor además compartir estos momentos con los queridos profesores del Foro Iberoamericano. ¿Qué decir después de la introducción del doctor del Piazzo? El doctor del Piazzo acaba de resumir en 8 minutos aproximadamente la totalidad de los objetivos que hoy nos tienen acá presentes, con una claridad y poniendo en equilibrio o manifestando la necesidad del equilibrio entre derechos y poder, poder y derechos. La limitación del poder a partir no solo del reconocimiento de los derechos, sino del ejercicio de los derechos. Porque, como todos sabemos, el reconocerlos no es suficiente. Y la verdad es que el tema para el cual fui convocada, la libertad de comercio e industria, es uno de los aspectos o de las libertades que les diría quizás más afectadas por las medidas que en nuestros países han debido adoptar a partir de la situación del COVID-19. Así que voy a hacer una referencia
a la situación argentina, que es, les diría, prácticamente similar a la de la mayoría de los países latinoamericanos, para acercarles algunas de las interpretaciones a las cuales en parte la jurisprudencia y la doctrina se ha volcado, y para tratar de, al final, abordar algunas de las conclusiones sobre realmente el problema que nos convoca, cómo el derecho administrativo debe en última instancia posicionarse frente a una situación como es la pandemia, que genera de por sí una serie de medidas no siempre razonables en la afectación de los derechos. Medidas que son adoptadas no solamente por el Poder Legislativo, sino principalmente por el Poder Ejecutivo, ya sea presidente, gobernadores, a cargo de municipios, como ministros, secretarios y subsecretarios. Verdadera materia administrativa. Estamos hablando de reglamentos administrativos, estamos hablando de actos administrativos, de procedimientos administrativos y sanciones administrativas. Por eso creo que más allá, por supuesto, de los enfoques constitucionales, hay una materia administrativa que nos obliga a reinterpretar quizás los principios o a reafirmar las interpretaciones de los principios para poder equilibrar el poder y los derechos. En la Constitución argentina, así como en el resto de las constituciones, por lo menos de Occidente, se reconoce la libertad de comerciar y la libertad de industria. Específicamente en la Constitución argentina es el artículo 14, complementado por el artículo 75, inciso 18, esta evidentemente exigencia de reglamentar los derechos de usuarios y consumidores que han introducido todas nuestras constituciones, en el caso argentino el artículo 42, y el objetivo, evidentemente, más allá del reconocimiento de las libertades y de su reglamentación razonable, es porque hay un fin, que es el interés público. No vamos a entrar en el concepto de interés público, pero acá es fundamental. Interés público, algunos lo identificarán como bienestar general, otro bienestar social. Vamos a dejar que cada uno le aplique la denominación que en este caso requiera. Lo cierto es que cuando yo hablo de libertad de comercio, estoy hablando en realidad de la posibilidad de realizar actos de comercio, de ejercerlo sin restricciones. La restricción en última instancia va a permitir lo que bien explicó el doctor Del Piazzo, la compatibilidad con los derechos de los otros. Pero en realidad es una restricción propia de la comunidad, del trabajo en comunidad y de la sociedad, de la vida en sociedad. Esto además se complementa con el concepto de industria, ejercer la industria. Y fíjense ustedes qué interesante. Hay una sentencia de 1904 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un caso Neuquén contra provincia de Tucumán, en el cual interpretó qué significa industria lícita, porque así está reconocido en la Constitución, y aunque no estuviera reconocido, evidentemente es el ejercicio de industria lícita. Y lo interesante de la decisión es que ya en esa época marcaba la Corte que el criterio constitucional para resolver si una industria es lícita no puede ser la utilidad o la conveniencia de la misma, sino que ella no sea contraria al orden y a la moral pública o que perjudique a terceros. Por lo tanto, tenemos una libertad de comercio, una libertad de ejercer industria lícita en esos términos, en términos de orden público, de moral, de no perjudicar al tercero, y que además involucra, y esto también me parece interesante y lo extraigo de una sentencia de la Corte, que esta libertad de ejercer el comercio y de industria también involucra la libertad de contratar entre las personas. Y este es un dato fundamental porque cualquier restricción en el comercio o en la industria va a generar una restricción en esa libertad de contratar. En un fallo Bourdieu de la Corte, y ya concluyo, que después reitera, establece que esta libertad de contratar que emerge de la autonomía personal va a configurar un supuesto del derecho a ejercer la industria lícita. Entonces,
cuando uno habla de libertades, habla mucho más de la libertad del término de lo que puede entenderse con comerciar o ejercer una industria lícita. Habla también de todo el movimiento comercial y contractual que involucra estas actividades. En la segunda parte voy a exponer en una forma muy breve las normas que entiendo que son restrictivas de estas libertades, que son las que se han aplicado en la mayoría de los países, por ejemplo, el establecimiento de precios máximos, y cómo una norma que puede ser restrictiva y podría llegar a afectar la libertad económica e industrial, puede convertirse en última instancia en una medida temporaria para justamente tender a beneficiar a los grupos vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. La verdad es que, como sabéis, cuando nos reunimos en el foro, las intervenciones son muy breves, pero muy enjundiosas todas ellas porque se han preparado a conciencia, como en el día de hoy. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a la doctora Gladys Camacho. Gladys, cuando quieras. Hola, hola a todos. Quiero empezar igualmente agradeciendo la invitación a participar en este espacio de discusión plural y en especial a ti, Jaime, que eres el presidente de nuestro foro iberoamericano por promover este tipo de encuentros ahora virtuales y que esperemos prontamente podamos hacerlo también en persona. Nosotros creo que Carlos lo subrayó bastante bien, tenemos que repensar los fundamentos de la disciplina y sobre todo pues, impactados por esta crisis producida por este virus famoso, ¿no? Tenemos que seguir construyendo, digamos, o revisando estos fundamentos de la disciplina enfocados en los derechos humanos, de manera que estos puedan ampliarse también y no solamente y dejar un poco al lado esa concepción de derecho autoritario que carga sobre nuestra disciplina. Un elemento que me gustaría mucho destacar es la idea que señaló Carlos en relación con el necesario equilibrio, sobre todo en esta situación de crisis, entre autoridad y libertad, porque en ese marco creo que pensar, y es el tema, digamos, en el que me pidieron un poco, digamos, referirme, es la libertad o el derecho de expresión, que constituye uno de los fundamentos básicos de toda sociedad democrática, ¿no? Y que materializa, sobre todo, esa libertad de pensamiento. Sin ello, pues nosotros podríamos tener un espacio de libertad bastante limitado o bastante de poca calidad, diría yo todo. Y sobre todo porque este derecho de expresión podemos subrayar su gran potencialidad de control del poder administrativo, ¿no? Que es mucho, si es siempre importante, es mucho más importante en estos tiempos de crisis o de excepción, sobre todo, de situaciones de excepción, ¿no? Que donde la administración y en general el Estado ejerce poderes extraordinarios justamente porque hay que generar respuestas extraordinarias a esta situación, ¿no? Y entonces es necesario avivar o potenciar esos mecanismos de control del poder administrativo que hoy todos percibimos o que es tan vigente para todos nosotros y tan evidente. Somos conscientes que la centralidad de este derecho para la construcción de lo que es la ciudadanía. Debemos construir una ciudadanía, digamos, que sea crítica, activa, y para ello el derecho, digamos, de expresión y el derecho de acceso a la información son vitales, ¿no? La ciudadanía busca certezas, no perder la confianza o incluso restablecerla, ¿no? Y especialmente respecto de los gobernantes, que son los que están llamados a dirigirnos a la superación de la crisis sanitaria. En Chile esto es singular, digamos, porque la confianza, digamos, era un valor o es un valor que está bastante afectado.
incluso antes del estallido social del 18 de octubre pasado, ya éramos uno de los países, si no el que más, desconfiado del mundo. O sea, hay diversos estudios en que nos han catalogado como el país más desconfiado de Latinoamérica, muy por detrás de Colombia, de Brasil, de México, de Argentina, de Perú, ¿no? Incluso las encuestas anuales que realiza el Consejo para la Transparencia nos dan ese dato. Entonces la desconfianza, no, además en Chile no solamente se reconocía como sobre el gobierno, sobre las instituciones, sobre los partidos políticos, ¿no? Sino también incluso sobre el vecino, sobre el compañero de trabajo, sobre el empleador. Entonces, para poder restablecerla o poder cultivarla es importante, digamos, y reposa fundamentalmente en uno de los datos que debe reunir la información, que es la veracidad, ¿no? De la veracidad de la información que se pone a disposición de la ciudadanía. Y eso es un valor que yo encuentro que ha sido particularmente afectada en estos momentos de crisis por dos fuentes. Una, la proliferación de noticias falsas o fake news que nos llegan porque hoy en día tenemos una gran pluralidad, digamos, de medios a los que tenemos acceso, la radio, televisión, ¿no? Medios de comunicación escrita, pero sobre todo redes sociales, ¿no? Y que buscan desinformar a las personas, ¿no? Hay un gran peligro, digamos, que estas fake news contienen, que es su rápida viralización, y no así, por ejemplo, la rectificación o los desmentidos de ella. La Organización Mundial de la Salud habla de infodemia incluso, que es la inundación de datos irrelevantes, inexactos o simplemente falsos, ¿no? Y algunos medios escritos se han hecho cargo de este tema. Semanalmente hacen una especie de contraste entre unas y otras y desmienten o valoran si es medio verdad o inexacta, digamos, la información. Cuán inexacta es la información. Pero es socialmente muy relevante que ello se haga de una forma sistemática, sobre todo en estos momentos en que la ciudadanía está muy atenta a todas las señales, ¿no? A toda la información que se percibe, porque estamos en una situación de bastante incertidumbre, ¿no? Y eso puede ser muy pernicioso. Y la otra fórmula que en esta primera parte quería enfatizar es también, no solamente vienen por estos fake news, sino incluso a través de medios institucionales. Digamos, los gobernantes que están en liderazgo de la superación de la pandemia, ¿no? También, digamos, han amenazado, por así decirlo, esa veracidad o esa certeza que debe tener esa información que ponemos a disposición. Ejemplos tenemos varios, ¿no? Poderoso presidente decía que, o aconsejaba que podría ser beneficioso inyectarse una dosis de desinfectante para eliminar el virus, o sea, y en nuestro caso, por ejemplo, nuestro ministro de Salud decía que el virus podía mutar a ser una buena persona, con lo cual disminuía o rebajaba la peligrosidad, digamos, de la situación que podríamos enfrentar. Entonces, creo que el derecho de expresión se puede constituir en este marco de crisis justamente en un valor importante a potenciar ese control que es tan difícil hoy en día ejercer sobre el poder público, que tiene y que ejerce potestades extraordinarias. Eso era, digamos, en esta parte las primeras ideas que quería dejar sentado. Después hablaré un poquito más sobre el tema del derecho de expresión en esta situación que estamos enfrentando. Muchas gracias, Gladys, por tu precisión y el tiempo y el rigor del tiempo. Ahora damos la palabra al profesor y embajador Luis Enrique Chase Plata de la Universidad Nacional de Asunción. Profesor Luis Enrique, tienes la palabra. Bueno, queridos compañeros, queridos colegas, amigos del foro, yo debo agradecer en primer término a nuestro amigo, el profesor Jaime, y a mí particularmente, que me ha convocado, que me ha invitado para participar de este seminario, donde tan ilustrados profesores de cada uno de sus países
están participando. Así que lo primero que debo es ser agradecido. Yo quisiera, en estos 5 minutos primeros que tengo que hablar, quisiera decir que la expresión o las palabras de Carlos del Piazzo, nos muestra realmente lo que ocurre cuando existe un fenómeno como que el que está ocurriendo y el que ocurrió en nuestros países, el COVID, como consecuencia del COVID-19. El dilema de la libertad y el dilema de la autoridad. Esa es la gran pregunta, la gran interrogante en el campo del derecho. ¿Hasta dónde va la autoridad y hasta dónde puede ir la libertad? Y entonces nos plantea una cuestión muy importante, excepcional para el Estado de Derecho y donde están en juego las libertades públicas. Vivimos, a mi parecer, un caso excepcional. Yo personalmente y ninguno habrá pensado que nos tenía que venir este virus, esta guerra, este enemigo tan mortal. Y el Estado de Derecho de nuestros países está realmente formado por una normatividad que supone una normalidad. No hay norma aplicable a un caos. Toda norma se dicta para una situación social estable. Entonces, allí es donde tenemos serios, y tuvimos en mi país serios problemas. Serios problemas porque nosotros, o el Paraguay, no aplicó el estado de excepción y en forma desesperada, vamos a decir, el Poder Ejecutivo asumió funciones tremendas, ¿verdad? Que fueron acatadas inclusive por los otros 2 poderes del Estado en esta situación. Y entonces estamos ante una situación en donde las leyes comunes no podían solucionar a estas cuestiones enormes que sufrimos en este tiempo. Pero voy un poco ahora, en esta primera parte, al problema o al tema de la libertad religiosa, de la libertad de cultos. En mi país, todos sabemos que es un principio de un Estado democrático de derecho, la libertad de culto, la libertad religiosa, la libertad ideológica. En mi país existe un precepto constitucional que declara y que reconoce expresamente la libertad religiosa, la de culto y la ideológica sin más limitaciones que lo que establece la Constitución y la ley. En este tiempo de la pandemia hemos visto esa libertad, pero hubo restricciones, no suspensión de los derechos, sino restricciones a la propia, al uso de nuestras religiosidades. Y entonces, en especial, la Iglesia Católica y todas las confesiones acataron y propiciaron estas normas o estas decisiones administrativas que se tomaron para encerrarnos, para confinarnos, para aislarnos. Es una aislación social. Se suspendieron las misas presenciales. Se suspendió toda manifestación en público, pero sí siguió y seguimos atentamente las realizaciones religiosas. Yo, en mi caso, que soy católico, por medio de la televisión. En Paraguay existe una tolerancia religiosa excepcional. Nuestros primeros 25 años
de nuestra etapa independiente, fuimos un país laico, un Estado laico. Y lógicamente después vino un Estado en donde se confundía con la religión. Hoy el Estado está separado de toda confesión, no tiene religión. Pero lo que debo decir es que existe una tolerancia irrestricta en materia religiosa y en materia de libertad de cultos. Aquí hay entendimiento entre el culto de los hebreos, entre el culto de las confesiones protestantes, entre el culto de la confesión católica, entre el culto inclusive de las confesiones árabes. De manera que el paraguayo en sí tiene un gran respeto. Pero hay una cuestión que quiero decir antes de terminar esta primera etapa. El Paraguay es un país esencialmente católico. Su esencia es el respeto a los principios cristianos. Es un país donde desde el presidente de la República hasta la persona más humilde es católico. Hay una mayoría absoluta de católicos. Y entonces esos católicos siempre, la mayoría del pueblo paraguayo ha respetado la libertad religiosa. Ha sido tolerante con todas las religiones y todas viven en la máxima armonía y estado jurídico donde se respeta la Constitución y las leyes. La Iglesia católica y todas las confesiones han respetado todas las normas dictadas por el Estado para hacer frente a esta pandemia. Y se ha respetado esa libertad religiosa y esa libertad de pensamiento religioso que anida en el corazón de todos los paraguayos. Gracias. Muchas gracias, profesor Luis Enrique Chase. Tiene la palabra el profesor venezolano José Ignacio Hernández para tratar sobre el derecho de manifestación y de reunión. Cuando quieras, José Ignacio. Tienes que apagar darle al interruptor que pone silenciar, porque si no, estás... Tienes abajo a la izquierda un botón que pone detener vídeo y silenciar. Listo, ahí sí, está. ahora Ahí sí, estamos. tenía Adelante. una invitación del organizador. Bueno, Adelante. muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación para estar en este seminario virtual. Gracias al profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz por la invitación. A mí me ha tocado un tema de gran actualidad, por supuesto, en el marco de la pandemia del coronavirus, como es la incidencia de esta pandemia en el derecho a manifestaciones públicas. Yo voy a dedicar esta primera parte a un análisis particular del tema que me ha sido asignado para entonces en la segunda parte extraer algunas reflexiones más generales. Una de las modalidades más comunes de acción del Estado en el marco de la pandemia es acudir a lo que se conoce como estado de alarma, estado de excepción, estado de peligro. Recientemente un profesor amigo venezolano me hacía ver que en un evento reciente de la Real Academia Española, dentro de las palabras más empleadas en esta época de pandemia, aparecía estado de alarma precisamente. Y bueno, en el marco del estado de excepción, de estado de alarma, como todos sabemos, se permite al Ejecutivo de manera excepcional entrar en materias de la reserva legal, como es el caso concreto de la limitación de derechos fundamentales. Y precisamente uno de los derechos fundamentales que ha sido restringido en el marco de esta pandemia es el derecho a las manifestaciones públicas. De entrada, por supuesto, uno pudiese observar que sin duda es racional, es acorde con el principio general de adecuación del estado de excepción
el que se limite manifestaciones públicas, pues precisamente una de las medidas sanitarias que se han venido adoptando a nivel global es el llamado aislamiento social. Vista la particular virulencia de esta pandemia, se ha entendido entonces que el distanciamiento social es una medida de prevención del riesgo y se pudiera entonces sostener que el distanciamiento social es incompatible con manifestaciones públicas, al menos en el sentido tradicional. Las tecnologías de la información y la comunicación permitirían sin duda idear mecanismos de manifestación virtual, pero en el sentido tradicional de este derecho, como es expresar opiniones a través de actividades que impliquen el uso de espacios públicos, manifestaciones en plazas, manifestaciones en calle, habría en apariencia una incompatibilidad absoluta entre, por un lado, este derecho a la manifestación y por el otro, la regla sanitaria del distanciamiento social. Y esto ha dado lugar a dos visiones del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Constitucional Alemán. Son decisiones muy recientes, hay que ser muy cautelosos con su análisis. Como bien sabemos, el Tribunal Constitucional Alemán adoptó una interpretación que compatibiliza el derecho a la manifestación con las medidas sanitarias de la pandemia. Es posible efectuar manifestaciones públicas en espacios públicos, siempre y cuando se respeten las reglas sanitarias especiales en cuanto al número de manifestantes, distanciamiento entre ellos y medidas de protección como tapabocas, por ejemplo. En contraposición, el Tribunal Constitucional Español ha estimado que el derecho a la manifestación resulta incompatible con las medidas sanitarias de las pandemias y la necesidad de aplicar medidas estrictas, no ya de distanciamiento social, sino de aislamiento, en el marco de cuarentenas mandatorias. Como puede observarse, se trata de dos visiones, no necesariamente contradictorias, no necesariamente la una más compatible que la otra con los derechos fundamentales. La clave aquí está en hacer siempre un análisis caso por caso con motivaciones técnicas. Pero culmino señalando que estas decisiones recientes del Tribunal Constitucional en España y en Alemania permite entender en un campo tan práctico como el derecho a la manifestación esta tensión a los cuales se han ya pronunciado los expositores que me han precedido entre libertad y autoridad. Y precisamente sobre eso yo quisiera extraer algunas conclusiones un poco más generales, tomando en cuenta en especial un fenómeno propio del siglo XXI, como es la aparición de estos regímenes que se han venido denominando autoritarismos populistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor José Ignacio Hernández. Iniciamos ahora la segunda tanda de intervenciones y cada ponente tiene 10 minutos para la intervención. Profesor Del Piazo. Muy bien, ha sido todo muy enriquecedor y quizá ni siquiera llegue a completar los 10 minutos, dado que se han dicho muchas de las cosas interesantes sobre las que pensaba referir, de modo que voy a limitar esta segunda intervención a poner en los dos platillos de la balanza las limitaciones a la libertad por un lado y el ejercicio de la solidaridad por otro. Libertad y autoridad veíamos en la primera parte, ahora me gustaría hablar de libertad y solidaridad. Primero, en cuanto a las limitaciones a la libertad. Quisiera compartir con ustedes esta reflexión desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de cómo categorizamos los cometidos o tareas del Estado y contarles cómo en la práctica se ha operado en nuestro país frente a esta pandemia. En primer lugar, con respecto a los cometidos del Estado, en el Uruguay, seguramente por la influencia del maestro Enrique Sayagués Lazo, hemos clasificado siempre las tareas o cometidos del Estado de modo distinto a lo que tradicionalmente ha ocurrido en el derecho comparado,
distinguiendo entre los cometidos esenciales, los servicios públicos, los servicios sociales, la actividad del Estado en el campo económico y los aspectos administrativos de la actividad privada. Me interesa detenerme en los cometidos esenciales del Estado, que son aquellos que se consideran inherentes a él mismo, que por lo tanto son desarrollados por él y respecto a los cuales dispone de poderes jurídicos de gran intensidad, como no ocurre ni en los servicios públicos, ni en los servicios sociales, ni en las demás tareas o cometidos que tiene asignados. Es común que digamos que entre los cometidos esenciales del Estado está la defensa nacional, está la policía del orden, pero pocas veces recordamos que entre esos cometidos esenciales está también la higiene pública. La higiene pública referida a la prevención de la salud colectiva, es decir, ubicar a la salud como bien jurídico a tutelar, no en consideración a la enfermedad de un individuo o de un pequeño grupo, sino en tanto ponga en riesgo al colectivo social. Y consecuentemente, frente a esa realidad de prevención en materia de salud, desde siempre el cometido esencial de higiene pública apunta a medios de prevención y en su caso con potestades sumamente intensas, en el caso de las enfermedades infectocontagiosas desde la antigüedad, desde la época colonial, por lo menos entre nosotros, para disponer el aislamiento de un enfermo que contagia, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, vean la realidad de cómo el Uruguay ha encarado esta situación. En la Constitución de la República, como en todas las constituciones, hoy lo recordaba Miriam Ibanega, existen lo que se llaman institutos de excepción, que a mí no me gusta llamarlos así, como ya lo señalé, y que en nuestro derecho, en la sección segunda de la Constitución, que se llama de los derechos, deberes y garantías, tras reconocer las libertades y los derechos individuales como solución de principio, la Constitución prevé lo que llama la suspensión de las garantías individuales y la facultad al Poder Ejecutivo de que adopte medidas prontas de seguridad en casos graves de conmoción interior o de agresión exterior. Evidentemente, el Poder Ejecutivo podría haber suspendido las garantías individuales, podría haber adoptado medidas prontas de seguridad porque realmente vivíamos una situación de conmoción interna, pero resolvió no acudir a ninguno de los instrumentos de excepción, sino a la vieja Ley Orgánica de Salud Pública, que es del año 1934, y que le asigna al Ministerio de Salud Pública la potestad de adoptar medidas para mantener la salud colectiva en caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infectocontagiosas, la inmediata adopción de medidas conducentes a mantener indemne al país o disminuir los estragos de la infección, determinar el aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud pudieran constituir un peligro colectivo, establecer las condiciones higiénicas que deben observarse en establecimientos públicos y privados, difundir el uso de medicamentos como agentes de inmunización, imponer su uso en el caso de las vacunas, etc. Es decir, cometidos muy fuertes. Fíjense que a ninguno de nosotros se nos puede privar de la libertad ambulatoria si no media la orden de un juez competente. Pero si padecemos una enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria nos puede aislar, nos puede poner en lo que yo he llamado en la etapa de aislamiento prisión domiciliaria. Y en ese sentido, el Poder Ejecutivo, el 13 de marzo de este año, que fue el día en que se detectaron los primeros 4 casos de coronavirus en el Uruguay, dispuso suspender todos los espectáculos públicos,
el cierre preventivo de todos los centros turísticos y lugares de acceso al público, y exhortar a la población, bajo la responsabilidad del recto ejercicio de la libertad de cada uno, a suspender todos los eventos de similares características, como fiestas, reuniones, casamientos, concentraciones de cualquier tipo, y extremar las medidas de limpieza. Solo estableció que deberán permanecer aislados, por lo menos durante 14 días, quienes, 1, hayan contraído el COVID-19, 2, presenten fiebre y 1 o más síntomas respiratorios y además en los últimos 15 días hayan estado en contacto temporal o permanente o en zonas de alto riesgo. 3, quienes hayan estado en contacto directo con casos confirmados de COVID o provengan de países o situaciones considerados zonas de alto riesgo. Significa que en nuestro país solo se impuso la cuarentena obligatoria, en principio domiciliaria, solo a los contagiados, a sus contactos directos, de acuerdo a la pesquisa epidemiológica activa que llevó a cabo el Ministerio de Salud Pública, y a los provenientes de la zona de riesgo. A los demás se los exhortó en la primera etapa al aislamiento, en esta etapa en la que estamos ahora al distanciamiento social, que, digamos, implica una flexibilización del primer momento. Quiero señalar como dato ilustrativo, porque no todos tienen por qué tenerlos presentes, que en el Uruguay somos 3,5 millones de personas, que hasta este momento han resultado enfermas 689, de las cuales solo permanecen 169 enfermas, las demás se han recuperado y han fallecido lamentablemente 17 personas. De manera que en el contexto comparado podemos decir que es una situación relativamente buena frente a los miles de lo que se ha presentado en otros países. Ciertamente esta realidad del aislamiento, del distanciamiento social, etcétera, han generado, como lo señalaron los demás expositores, la limitación al ejercicio de libertades, no solamente por parte de los confinados, sino también por parte de todos aquellos que dejaron de poder cumplir sus actividades normales en el área industrial, comercial, de servicios, etcétera, etcétera. Y aquí es donde me quiero referir a la solidaridad para terminar esta segunda parte de la exposición. Y la voy a mirar desde 3 puntos de vista: la solidaridad desde el propio Estado, desde la sociedad civil y desde los individuos. Desde el propio Estado, voy a señalar como ejemplo, porque me parece que es interesante, que el Poder Ejecutivo propuso al Parlamento. El Parlamento aprobó en 48 horas una ley y el Poder Ejecutivo la promulgó, por la cual se rebajan todos los salarios de los gobernantes, legisladores, ministros, presidente, vicepresidente, magistrados, judiciales, etcétera, y todas las retribuciones superiores a 80.000 pesos, aproximadamente algo así como $1.900 a valores de hoy. Por el tiempo que dure la pandemia y en una escala progresiva, que para los gobernantes es del 20%, para el resto de los funcionarios y miembros de las personas públicas no estatales y de la sociedad del Estado, es una escala decreciente según su retribución. Paralelamente se creó un fondo, el llamado Fondo Coronavirus, que se nutre con estos recursos, otros aportes del propio Estado y donaciones del público. Ha sido increíble verdaderamente la reacción de la sociedad civil en este sentido. Desde las redes sociales se han organizado movimientos, se han instalado en muchos barrios carenciados ollas populares, espontáneamente, por la Iglesia Católica, por otros movimientos.
Desde el sector empresarial se promovió a través de las redes la creación de un fondo en el cual un grupo de empresas, por cada donación de un habitante, la empresa ponía el doble. Ya se llevan recaudados más de 10 millones de dólares bajo esta modalidad. Se generó un movimiento conocido como Canastas UI, que a este momento ha repartido desde la sociedad civil, con independencia de lo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración Nacional de Educación Pública, se han repartido 500.000 canastas de alimentos para familias carenciadas. Y por cierto, desde el comportamiento individual responsable de quienes han respetado, hemos respetado el confinamiento bajo la consigna del quédate en casa, pero teniendo presente aquello que permanentemente se ha repetido en estos días, de que cuidándote, cuidas a los demás. Yo quiero repetir aquí, para terminar, unas palabras de Francisco Bauzá, un pensador de principios de siglo, que decía: un hombre no es propiamente libre cuando hace lo que quiere, sino cuando quiere lo que debe, puesto que la libertad no se refiere al hacer, sino al querer. Y termino con una oración que tomo de Mafalda. Creo que todos conocemos a este personaje de caricatura tan simpático, Mafalda, que en estos días he visto que le pide a Dios, y yo también lo hago, que reinstale el 2020 porque este vino con virus. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Del Piazzo. A continuación, la doctora Miriam Ibanega. Doctora. Tienes que quitar el... Tienes que... no, lo quité, lo que pasa que la moderadora era la que lo tenía trabado. Muy bien. Continuando con lo dicho al inicio y en la misma línea del doctor Del Piazzo, es todo un desafío este equilibrio entre libertad y solidaridad. Y me voy a referir a una serie de limitaciones a través de la reglamentación de los derechos de estas libertades de comercio e industria, reconociendo que en realidad se trata de figuras que suelen estar cargadas por un importante porcentaje de ideologías. Es difícil hablar de normas de abastecimientos y de normas de precios máximos sin enrolarse en determinado tipo de línea ideológica, política principalmente. Pero es necesario desprenderse en última instancia de esos corsets que muchas veces nos ata a interpretar una norma en una forma sesgada. Podríamos decir que hay 4 formas en épocas de emergencia y en la emergencia sanitaria que nos toca vivir, 4 formas de limitación o de reglamentación. Hay muchas más, pero yo las dividí en 4 grandes. La suspensión de actividades comerciales e industriales, el control de precios en forma estricta, la obligatoriedad de producción de determinados bienes y otro tipo de restricciones que las denomina otro tipo de restricciones porque están vinculados, por ejemplo, en el caso de la Argentina, a algunos servicios públicos, a algunos otros servicios o actividades de interés general. En primer lugar, evidentemente en nuestros países lo que sucedió fue que producto de una cuarentena que nunca fue de 40 días, sino que se excedió de los 40 días, la consecuencia fue el aislamiento. Un aislamiento que en la Argentina es un aislamiento obligatorio, preventivo, social. Este aislamiento impidió, evidentemente, el comercio. Y el comercio que uno pudiera decir principalmente minorista. Más allá que el mayorista también, pero principalmente minorista.
A lo cual se sumaron, por supuesto, las grandes industrias. No hubo sector económico que no se viera afectado por un aislamiento dispuesto por un decreto del Poder Ejecutivo. En el caso de la Argentina, recién en el mes de mayo van a volver a sesionar las cámaras de diputados y de senadores. Mientras tanto, ha sido el Poder Ejecutivo que, a través de una herramienta constitucional, como es el decreto de necesidad y urgencia, que tiene la misma jerarquía de ley, ha realmente reglamentado derechos y establecido, digamos, los parámetros para ejercer esos derechos frente a una emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria que voy a aclarar que fue, en realidad, reconocida en una ley del Congreso del 23 de diciembre del año pasado, en el cual se declaraba emergencia económica, financiera, sanitaria, social, cultural. El Poder Ejecutivo, en realidad, lo que dicta es un decreto, el decreto 260, ampliando especialmente la emergencia sanitaria por un año. Y a partir de ahí, como una especie de pirámide, se suceden una cantidad de decretos, decisiones administrativas del jefe de gabinete, resoluciones y disposiciones de ministerios y secretarías. En este marco, entonces, tenemos una limitación al comercio y a la industria propia del aislamiento, que va a tener una característica, y la característica es la transitoriedad, a punto tal que a medida que transcurrieron las semanas, fueron liberándose determinadas actividades del sistema de aislamiento. Ahora hay un segundo, que es el de los precios máximos, también denominados precios sostén. Y la verdad es que en la Argentina estamos muy acostumbrados a esta reglamentación. Hay un libro muy interesante de dos máster en Derecho Administrativo, Santiago Castro Videla y Santiago Maqueda, que justamente hablan de las leyes de abastecimiento. Nosotros tenemos una vieja ley, había una vieja ley del año 1900, del anterior, 1930 y pico, que, bueno, justamente establecía precios máximos. Y un interesante fallo, que es el primer fallo de la Corte Suprema en materia de reconocimiento de la constitucionalidad de una ley de abastecimiento, es del año 1944. Que claro, ¿por qué se había impuesto un precio máximo y tope? Bueno, porque había una situación de emergencia derivada de la guerra europea. ¿Qué pasa? Hay una ley 20.680 que fue modificada posteriormente por la ley de lealtad comercial, la ley 26.991, que, señoras y señores, trascendió gobiernos democráticos, no democráticos, emergencias, no emergencias, es decir, trascendió la parte de la historia argentina. Y esto, voy a marcar esto porque estamos frente a una situación con estas normas de intervención del Estado en la economía, en lo que son las libertades económicas. Esta ley, que pasó por distintas etapas y que fue reformada, fue aplicada, además dio lugar a distintas resoluciones, ahora con motivo de la emergencia sanitaria, resoluciones de comercio interior principalmente, llevó a tener que determinar un precio máximo en el alcohol en gel, pero en Europa también sucedió. Italia tuvo que poner, y España también, tuvieron que regular el precio máximo de los barbijos. Y esto pasó en el resto de Latinoamérica. Establecer precios máximos para determinados tipos de productos que son esenciales en la época de la emergencia sanitaria. Y así sucedió. Resoluciones de comercio interior por aplicación de la ley de abastecimiento que que además a través del decreto de Poder Ejecutivo se otorgaron facultades al Ministerio de Salud de la Nación que establecieron aplicaciones de la norma a todo aquel que pusiera en riesgo la protección del bienestar común, que obligó a la publicidad, a la información de los precios máximos. Además, precios máximos de la canasta básica, no solamente de aquellos bienes que estaban vinculados directamente con la emergencia sanitaria. En la Argentina existe un sistema que se llama de precios cuidados, que es una reglamentación para que determinados
productos no excedan de un costo al público y que se va renovando periódicamente. Por eso digo que más allá de la emergencia sanitaria, lo que se aplican son normas que desde el año 1972-73, que es la fecha de sanción de la ley 20.680, están vigentes. Tienen como una renovación frente a la emergencia sanitaria. Para sintetizar, ¿cuáles son las conductas que se prevén en estas normas de abastecimiento, en las leyes de abastecimiento, justamente, que van a casi, porque en última instancia pueden generar sanciones si se violan? Fíjense ustedes, elevar artificialmente los precios, acaparar bienes fundamentalmente, intermediar ficticiamente o establecer nuevos pasos de intermediación en lo que es la producción y distribución de determinados bienes. Destrucción de mercadería, negar o restringir el abastecimiento, desviar el abastecimiento normal y habitual, incluso si se incorpora no presentar o en realidad no entregar factura o comprobante a aquel que adquiere determinado bien o contrata un servicio. Esta norma, a su vez, tiene un complemento que son las otras restricciones a las que yo me refería. Y son restricciones que fueron establecidas por decreto con un argumento, digamos, en la emergencia y en la situación en la cual se encuentra la persona humana frente a la restricción de la libertad de comercio e industria. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos tienen hasta el 31 de mayo de este año vedado cualquier tipo de suspensión o interrupción de los servicios públicos, por supuesto frente a la no cancelación de las tarifas, ¿no? Del pago. Los bancos lo mismo. El sistema bancario ha sido afectado por un decreto, el decreto 312 del 2020, que ha impedido que se cierren aquellas cuentas bancarias frente a, digamos, los saldos negativos que pudiera tener una persona, e incluso impedir la inhabilitación, impedir que se solicite al Banco Central la inhabilitación de una persona por tener lo que nosotros denominamos los cheques rechazados. Es decir, la restricción o la delimitación de la libertad de comercio y de ejercer la industria es mucho más que no tener la posibilidad de la apertura del comercio minorista. Trasciende al minorista, pero evidentemente también lo va a afectar. Por eso, complementariamente hay una serie de medidas que se han tomado para beneficiar a las pymes, para beneficiar a aquel que es un trabajador en esos comercios, en esas empresas. Porque acá hay que también tener en cuenta, y ya concluyo, estamos hablando de la libertad de comercio e industria, que hay que relacionarlo con el derecho a trabajar. Un derecho a trabajar que es uno de los derechos afectados en este momento por la restricción del comercio y de la industria. Entonces, nos está negando el derecho a trabajar, en algunos casos porque incluso hay normas específicas que suspenden los despidos en estas épocas, los desplazamientos de los trabajadores en estas épocas, sino una restricción en sus remuneraciones. En síntesis, ¿cuáles son los problemas entonces? Y tomando nuevamente las enseñanzas del doctor Del Piazzo, la libertad, la solidaridad, el derecho. Bien, que evidentemente las normas restrictivas de libertad de comercio y de industria distorsionan el mercado, distorsionan las leyes de mercado, producen lo no querido, producen el desabastecimiento y el acaparamiento de los bienes y servicios, lo que no se quiere justamente con la aplicación de la ley. El argumento del bienestar general para la aplicación de estas normas, evidentemente a veces produce el desplazamiento de la defensa de la competencia, el desplazamiento de los derechos del usuario y el consumidor. Y acá voy a tomar la idea de María Angélica Gelli, nuestra constitucionalista argentina, que muy bien explica qué es el orden público económico, qué es el que hay que preservar. Un orden público que implica el equilibrio de las fuerzas económicas y
la aplicación de principios generales a la regulación y armonización de las fuerzas productivas y la distribución del ingreso. En definitiva, creo que todos nuestros países tienen herramientas constitucionales válidas para que en épocas de emergencia se eviten los abusos de aquellos que en realidad pueden poner a la sociedad en una situación mucho más vulnerable por tener en su poder determinados bienes que la sociedad necesita. Pero lo cierto es que nosotros tenemos grupos vulnerables en la sociedad que trascienden la emergencia. Es tan afectado el grupo vulnerable por un barbijo o un alcohol en gel que tiene un precio excesivo, como por aquellas medidas que se toman que son tan extremas que le impiden acceder también a esos bienes, porque se termina produciendo un acaparamiento que tampoco termina siendo sancionado muchas veces como debe serlo. En definitiva, creo, y es lo que propongo al presidente del foro, que empecemos también a analizar cómo va a ser nuestro derecho administrativo post-pandemia. Porque creo que hay una reformulación del derecho administrativo post-pandemia frente a la posibilidad que algunas medidas restrictivas traspasen esta emergencia sanitaria. Y como muy bien enseñó el doctor Rodríguez Arana Muñoz, en materia de administración, nosotros tenemos un camino a través de la buena administración. Y la buena administración exige una regulación legal y una regulación administrativa que permita compatibilizar la solidaridad, y discúlpenme, sé que está el doctor Javier Barnes acá, me voy a apropiar de una frase de él, un derecho administrativo del trabajo en común. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ibanega. Efectivamente, en el primer seminario que tuvimos, hablamos en algún momento de la buena administración, del nuevo derecho administrativo que ya está emergiendo, y con mucho gusto, como vamos a tener seminarios en este mes y el que viene, pues plantearemos esas cuestiones más monográficamente. Ahora damos la palabra a la profesora chilena Gladys Camacho. Gladys, cuando quieras. Bien, la verdad que súper interesante las intervenciones que me han precedido y el tema da para mucho, ¿verdad? Y lo que plantea Carlos en relación, complementando de la primera diatriba entre autoridad y libertad, y luego planteándonos el tema de la solidaridad, pues sí, yo creo que ese es un valor que hoy en día en crisis se asienta, y la verdad que da mucha satisfacción ver que en tiempos de crisis también se ve lo mejor de todos como sociedad, ¿no? Nosotros recientemente tuvimos un evento, digamos, que es un acontecimiento a nivel nacional, que es la Teletón, ¿no? La Teletón chilena creo que es una de las cosas en las que todos tenemos bastante orgullo, y sin embargo ya se había postergado por la situación, la convulsión social, ¿no? Por el estallido social, y después por la pandemia, y se tuvo que hacer virtualmente. Y pensábamos que no se iba a poder lograr los objetivos, con ellos se solventan, digamos, una serie de hospitales y la atención a lo largo de todo el país de personas discapacitadas y su recuperación, sobre todo, con altos estándares, y pues es mucho dinero el que suele demandar eso, y sin embargo, en medio de todo, pues la sociedad chilena en su conjunto respondió, y se alcanzaron y se superaron, digamos, las metas proyectadas. Entonces, eso está vivo. Ahora lo que podría preocupar es que también para la superación de la crisis nosotros necesitamos la solidaridad de todos, de que podamos nosotros atender y cumplir las indicaciones y las directrices que nos dan las autoridades, porque es lo que se supone nos va a encaminar a la superación y al control de esta pandemia. Y para ello es muy importante que contemos con la colaboración de la sociedad.
Y ahí lo conecto yo con lo que venía hablando del derecho de expresión, ¿no? Como expresión de la libertad de pensamiento, pero que conlleva, para que esa libertad sea efectiva, pues necesariamente el derecho a la información. Es decir, el derecho a recibir y a acceder la información necesaria y suficiente que sea de interés público. No hay duda que todo lo relacionado con el desarrollo de la pandemia y las medidas adoptadas para su contención y la superación son de un gran interés público, no solo por la legitimidad de las medidas, sino también para asegurar la eficacia de las mismas, ¿no? En atención a ello, recientemente hemos tenido, por ejemplo, un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, en relación, por ejemplo, con la cuenta de Twitter privada del ministro de Salud, ¿no? La Contraloría ha determinado que si el ministro usa su cuenta privada para transparentar o para difundir información pública o de interés público, tiene que manejarse con los mismos principios que los medios públicos, como si fuera una cuenta institucional, es decir, con los principios de apertura, no discriminación, transparencia y publicidad. Le aplican aun cuando sea una cuenta particular como sujeto, digamos, privado. Bueno, el desenlace de eso ha sido que el ministro, para evadir, digamos, esa circunstancia o ese dictamen, ha cerrado su cuenta, pero esa, digamos, es muy importante, digamos, cuidar este acceso a la información que sea, digamos, amplio y no discriminatorio, ¿no? Si la ciudadanía entiende, o digamos, en esto va justamente ligada a la idea de solidaridad, si la ciudadanía no entiende las medidas ni la justificación de estas, mal puede respetarlas o cumplirlas. Una ciudadanía bien informada y consciente es el mejor aliado en estos casos. Si la ciudadanía tiene disminuida su capacidad de discernimiento por la mala, por la escasa o simplemente la desinformación, eso es el mayor garante de la ineficacia de las medidas sanitarias. Y en eso, digamos, tenemos que ser justamente, para que exista esta solidaridad común, pues tenemos que dar las señales adecuadas, ¿no? Y en este sentido hay dos aspectos que me gustaría destacar o referirme. Una es la necesaria exigencia de transparencia en el manejo de la información. En relación con el curso de la pandemia y las medidas sanitarias, fundamentalmente, pero también todo lo relacionado con el gasto público, que hoy en día se ha incrementado justificadamente porque hay unas necesidades extraordinarias que hay que atender, ¿no? Hoy en día eso ha roto, digamos, muchas veces el equilibrio presupuestario, ¿no? O la forma y la distribución del presupuesto público, pero junto con ello, si bien se atiende que es necesario que eso sea de ese modo, por ejemplo, en un solo elemento, la contratación pública que está relacionada con la superación de la crisis, dada la necesidad de solventar el equipamiento sanitario correspondiente, se está manejando un caudal, digamos, exorbitante de recursos, y fuera de los controles habituales que están relacionados con los procedimientos fundamentalmente, ¿no? Entonces, es muy importante la transparencia de esa información, ¿no? Y que esa transparencia sea oportuna y sea una exigencia básica en tiempos de crisis. No podemos tener otros mecanismos de control. Hoy en día la contratación pública se hace fundamentalmente por contratación directa, no hay más casos, tiene que ser rápida, eficaz y digamos, oportuna. Si la ciudadanía desconfía de la información que se le está entregando, si entiende que el manejo de esa información es guiada más por motivos políticos, por sacar algún tipo de ventaja, ¿no?
que por las exigencias sanitarias el descontento social se va a recrudecer. Esto es muy importante y lo hablo desde la situación concreta en Chile. Nosotros antes de la pandemia veníamos atravesando un proceso de movilización social que estaba polarizando la sociedad, ¿no? Y reclamando cambios que ya se hacían impostergables. Incluso políticamente se había consensuado, ¿no?, un proceso constituyente con un calendario que estaba pactado y cuyo primer paso iba a ser el 26 de abril pasado, fecha en la que deberíamos haber participado en el referéndum para ver si aprobamos el proceso constitucional y de qué modo íbamos a abordar si es que en el caso saliera positivo, ¿no?, para redactar una nueva constitución. Todo esto ha sido puesto entre paréntesis. ¿No? La pandemia ha significado en la práctica una tregua para el gobierno e incluso una recuperación del posicionamiento que tiene frente al país, ¿no? Es decir, a contrario a veces de lo que pueda suceder en otros lugares donde justamente a causa de la pandemia que se han deteriorado las imágenes, digamos, de los gobernantes, en nuestro caso esto ha servido como una especie de desfogue o de tregua, ¿no? Por eso quiero enfatizar que el cuidado de la información que se entrega, la coherencia de la misma, la consistencia de los datos y la apertura de los mismos es algo que debe realizarse con, digamos, y entregarse con un estándar y una calidad, digamos, y el respeto, digamos, a la ciudadanía, digamos, con un estándar bastante alto. Esto ha sido reclamado por los centros de investigación, en nuestro caso, en el país. Hoy en día la comunidad científica está abocada o está interesada en contribuir a salir de la crisis, ¿no?, y suministrando ciertas herramientas que puedan ayudar a tomar decisiones adecuadas, de, ¿no?, análisis y modelamientos de cómo se va a desarrollar o va a continuar desarrollándose esta pandemia, ¿no?, cuándo se va a llegar al pico, qué capacidad vamos a tener de respuesta. La comunidad científica ha puesto, digamos, en la mesa sus reclamos de la escasa información que se comparte por parte del gobierno y que no se tiene acceso, digamos, a esa información oportuna. Y ello quiero ligarlo a que en tiempos de crisis creo que, ya que vamos a camino nosotros a un proceso constituyente, si todo va bien, deberíamos también repensar estos mecanismos de control complementarios. Son unos mecanismos que pudieran funcionar en tiempos de crisis, que incluso los ordinarios habría que también repensarlos, ¿no? Mecanismos en el ámbito del control político que no signifiquen una crisis política o que no conlleven un gesto de censura del gobierno, como hoy en día en nuestra experiencia son las interpelaciones y las acusaciones constitucionales, sino que sea una práctica cotidiana más natural de dar cuenta, de rendir cuenta por parte de nuestros gobernantes a nuestros representantes políticos, pero también repensar, digamos, otras formas de mecanismo de control social más efectivos, donde la crisis nos ha hecho evidente que no basta una conferencia de prensa diaria donde el ministro contesta las preguntas que le parece que merecen respuestas, y también decide qué información va a entregar o sobre la cual no va a referirse en modo alguno, ¿no? Tampoco se han constituido, por ejemplo, mesas de trabajo que fueron muy saludadas socialmente, una mesa de expertos, una mesa de datos, digamos, que trabaje los datos que se producen con relación a esta crisis, y otra con representantes sociales. Solamente no tenemos, digamos, mayores noticias, digamos, de
qué es lo que ahí se concluye o se acuerda. Incluso ha sido a veces contraproducente y ahí falta una coordinación y falta un intento mayor de armonización de las medidas, porque frente a algunas decisiones adoptadas por la autoridad sanitaria, pues han salido los representantes de esas mesas, ya sea incluso las de expertos, a reparar algunas de ellas, ¿no? Como es posible que retornemos al trabajo, es posible que reanudemos las clases, ¿no? Es decir, ahí se requiere no solamente un manejo político, sino que es necesario acercar planteamientos, consensuar, porque en este caso estamos tratando sobre todo de un tema que puede verse objetivamente y que tenemos mucha información también de la experiencia que está ocurriendo en otros países. Y la segunda arista, a la que quería referirme muy brevemente, además porque Felipe Rotondo en el anterior webinar ya lo había mencionado, es la problemática de los datos personales, sobre todo aquellos datos personales sensibles que hoy se capturan a propósito de la lucha contra el COVID-19, ¿no? Y que se capturan en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no? Y en ello quiero enmarcar o subrayar que nuestra institucionalidad chilena es muy débil en la protección de datos, en lo que se refiere a recolección, tratamiento y disposición de lo mismo. Para empezar, no tenemos una institucionalidad a cargo de la defensa de este derecho y hoy en día pues esto es bastante preocupante porque no es un misterio que la captura, tratamiento de datos y su disposición están sin un freno, ¿no? Y creo que son temas que hay que abordar en este refrescamiento de la disciplina que tenemos que hacer también a propósito y a consecuencia de toda esta experiencia que estamos atravesando por esta pandemia, ¿no? Creo, y finalmente nada más, digamos, para terminar, es que este proceso constituyente que en Chile estamos por iniciar o estábamos, tiene que también hacerse cargo. Tenemos muy pocas disposiciones directamente que configuren y sean lineamientos precisos o más directos para la configuración de verdaderamente una administración pública servicial y, digamos, que esté al servicio del interés general, como siempre nos señalaba tanto Jaime, ¿no? como se destaca en el foro. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Profesor Luis Enrique Chase, tienes la palabra. Gracias, profesor. Bueno, en esta primera parte de mi exposición quiero brevemente expresar lo que ocurrió en mi país, el Paraguay. El 9, en la noche del 10 de marzo de este año que transcurrió, el Poder Ejecutivo dictaba la primera norma administrativa. Ahí se ve la influencia del derecho administrativo en nuestros países, el primer decreto que había sido tomado después de una reunión de su gabinete con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, un poder totalmente independiente, y los presidentes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, quienes apoyaron al presidente de la República para tomar una determinación muy fuerte que restringía nuestros derechos. Era el temor, la angustia que azotaba un país como el Paraguay, mediterráneo, una isla, como decía Augusto Roa Bastos, rodeado de tierra.
Y ante esta guerra biológica, habíamos salido del dengue. El dengue había matado muchísimas personas. Había sido un caos general de nuestro servicio sanitario. Entonces, ante ese clima, el Estado paraguayo o el Poder Ejecutivo, el primer decreto que se basa en una opinión de los médicos paraguayos, de su Ministerio de Salud y de los médicos privados y públicos que desafían a la opinión de la Organización Mundial de la Salud y que contra la opinión de la organización toman una decisión drástica de aislarnos, de contenernos socialmente. Y bueno, lo que ocurrió es que el pueblo paraguayo consintió, aprobó, cumplió, acató esa decisión. Y posteriormente, esta decisión administrativa, este decreto administrativo, fue aprobado por una ley del Congreso en reuniones por separado de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que en menos de 24 horas aprobó las gestiones del presidente y la autorizó, le dio un poder delegado para seguir contra la lucha de la pandemia y además se cumple aquí lo que nos acaba de decir nuestro amigo, el profesor Carlos del Piazzo. Se inserta un principio de solidaridad en la ley. Y acá se ve más que nunca que la solidaridad es un elemento sustancial para el derecho y la vida que vivimos. El Estado paraguayo autoriza el Congreso a asumir una deuda externa. No tenía el Estado cómo hacer frente a esta situación de 1.600 millones de dólares para dar a la salud pública y también en solidaridad a los ciudadanos más vulnerables, aquellos que como no tenían una función específica, inclusive a los informales y a los formales, de manera que todos hasta ahora recibieron esa ayuda sustancial del Estado. Tal vez uno puede decir que no es mucha la ayuda, pero ha sido una ayuda que nos ha logrado vencer el problema, porque en Paraguay se produjo 400 contagios hasta el día de hoy. Hay 10 muertos. Los hospitales vacíos. Las terapias, hay creo que 2 o 3 en terapia intensiva. Inclusive hay menos enfermos que los enfermos comunes. Los hospitales públicos y privados están vacíos. El Estado construyó, pero tremenda, hubo una infraestructura, un crecimiento enorme para hacer frente a esta situación tan alarmante. Todos estuvimos encerrados, todos estuvimos adentro, todos cumplimos con la norma. Y bueno, el Poder Judicial, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia acató también esta decisión y aprobó esta decisión del Parlamento y del Poder Ejecutivo. No hubo ningún resquebrajamiento, no hubo ninguna objeción de inconstitucionalidad a las normas administrativas dictadas por el Poder Ejecutivo. Y lógicamente hoy nos encontramos ante una cuarentena flexibilizada con 4 etapas hasta llegar a la 4ª, que va a ser ya de una libertad absoluta. Pero sí se fracasa en una. En cualquiera de las 4 fases volvemos a foja cero. Dios nos ayude a salir de esta pandemia. Eso es lo que ocurrió en esta situación tan desesperante. Pero lo que yo quiero decir también es que comparto la idea de Miriam Ibanega. El futuro
nos enfrenta a un nuevo derecho público, a un nuevo derecho constitucional. En Paraguay no se hizo uso de una norma excepcional que es el estado de excepción. Se buscó la forma de que las decisiones o los decretos ejecutivos estén amparados por la ley, y un viejo código sanitario del año 1980 daba los atributos, el poder al presidente de la República y lógicamente a los organismos de salud en un caso de pandemia de tomar las normas, las normas, de establecer los protocolos como se estableció, y también una ley del ambiente. Y a todo esto tuvimos que el Ministerio Público ayudó enormemente en poner orden, en disciplinar a todos los que no cumplían con estas disposiciones sanitarias. Pero digo nuevamente que nuestro derecho ha sido pensado y dictado para tiempos bonancibles. Estamos en un mundo de que vamos a cambiar. Irremediablemente el virus del coronavirus no se va, aunque haya una libertad absoluta para transitar, el virus no se va. Entonces nos plantea hacer nuevamente una restauración en el campo del derecho de la normalidad. Y realmente aquí tenemos que tener en cuenta que llegamos a un caso excepcional y al dictamiento de normas que nos ayuden a enfrentar este problema. Yo creo que el futuro es un cambio, y el cambio va a ser para bien, en donde tiene que existir un imperium, como somos un Estado civilizado moderno, y en donde tenemos que desechar el poder arbitrario, y si no, dar facultades de un poder determinado por preceptos legales. Toda normatividad supone una normalidad. Y el problema que se nos planteó es cómo se organiza el caos en tiempos del coronavirus. Porque se plantea que somos un Estado de Derecho, que somos unos pueblos libres, pero muchas veces el derecho no acude con rapidez para estas cuestiones tan tremendas que nunca hubiéramos pensado que ocurran. Por eso quiero traer acá las expresiones cuando se estudiaba en España a un gran pensador, cuando se debatía los casos excepcionales, el estado de excepción, el estado de derecho, la opinión de Donoso Cortés. Donoso Cortés, dice Manuel García Pelayo, que es uno de los pensadores que dio en el clavo para establecer cuándo el derecho se convierte en excepcional. Y decía Donoso Cortés, permítame que los lea, decía: porque si el legislador que en tiempos de disturbios y trastornos aspira a gobernar con las leyes comunes, es un imbécil. El que aún en tiempos de disturbios y transitorios aspira a gobernar sin ley, es temerario. Entonces, estamos en presencia de hechos, de situaciones que tenemos que volver a reflexionar. Por eso quiero expresar que tenemos que pensar en fortalecer al Estado de Derecho. Tenemos que vivir, el mundo vive, desde luego, como decía Norberto Bobbio, un estado de normas. Vivimos
peligrosamente con normas que a veces protestamos porque restringen demasiado nuestras libertades. Hoy nuestros parlamentos quitan leyes que a veces ni los propios parlamentarios estudian bien. Y tenemos la necesidad, por otro lado, de limitar al Estado, de poner reglas al Estado y que todo el poder que tenga el Estado sea esencialmente un poder jurídico. Yo quiero expresar aquí, antes de terminar, y decirles que estoy muy feliz de estar ante eminentes profesores y ante la conducción de un maestro como es Jaime, que logró reunirnos a todo Iberoamérica y Europa. Entonces tengo que felicitarle antes de terminar. Y quiero expresar una frase de Jean-Jacques Rousseau cuando decía: cuando la ley está sometida a los hombres, no quedan más que esclavos y amos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique, por tus atinadas consideraciones, y siempre nos haces pensar y siempre nos haces reflexionar, y la última parte de tu intervención va en esa línea. Para terminar, entonces, damos la palabra al profesor José Ignacio Hernández de Venezuela, que va a tratar sobre derecho de manifestación. Adelante, José Ignacio. Vale, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Yo, como había señalado, quisiera ahora extraer algunas conclusiones generales del caso que pude estudiar en mi intervención pasada, que era el tratamiento de la libertad de manifestación pública en épocas de coronavirus, explicando las dos visiones mantenidas a nivel comparado entre el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Constitucional de Alemania, que en realidad parten de un problema por demás clásico del derecho administrativo al cual se han referido los ponentes del día de hoy, que es esa relación, esa tensión entre autoridad y libertad. En este sentido, cabe recordar que el estado de excepción, estado de alarma, estado de peligro, como se le denomina, no es más que una técnica especial o excepcional de distribución de competencias entre el poder legislativo y el poder ejecutivo para tratar materias de la reserva legal. En situaciones de normalidad institucional, la reserva legal llama a una participación preferente del poder legislativo, pero en situaciones excepcionales se justifica trasladar temporalmente el ejercicio de esa función normativa al Poder Ejecutivo. Hay casos en los cuales, sin embargo, no es necesario acudir a la técnica constitucional de estado de excepción, en tanto las leyes administrativas en vigor contemplan lo que se conoce como habilitaciones legislativas a favor de la administración pública o delegaciones, como es el caso de las leyes sanitarias a las cuales se han referido varios de los ponentes del día de hoy. Sea a través de la figura del estado de excepción, sea a través de la figura de las leyes sanitarias administrativas, lo cierto es que en tiempos de pandemia se ha podido apreciar cómo se incrementan las funciones del Poder Ejecutivo, de la administración pública, se concentran poderes en la administración pública y en cierto modo se debilita el principio de separación de poderes y el rol que en condiciones de normalidad debe ejercer el poder legislativo. La justificación de ello, de nuevo, es que la pandemia supone una situación de anormalidad que aconseja acudir a un régimen de excepción. Insisto, puede ser el régimen constitucional del estado de excepción o el régimen basado en habilitaciones en leyes sanitarias. Y esto, por supuesto, trae a colación el viejo debate del derecho administrativo en torno, ya lo decía, a libertad, autoridad
y orden público. Sin embargo, yo creo que esta pandemia va a suponer retos mayores al derecho administrativo comparado, debido a lo que se ha venido calificando como el declive de la democracia constitucional en el siglo XXI. Luego de lo que el autor de Estados Unidos, Huntington, llamó la tercera ola de democratización hacia la década de los 70, durante el siglo XX, el siglo pasado, pudimos apreciar un proceso de democratización sin comparación en la historia de la humanidad. Sin embargo, el siglo XXI ha evidenciado un proceso de retroceso en esa democracia constitucional, al punto que hoy día, yo diría que a nivel comparado, es uno de los temas más recurrentes, se está comenzando a hablar de la crisis del derecho constitucional o de la democracia constitucional o democracia liberal a nivel comparado, y esa es una crisis que se puede medir si, por ejemplo, repasamos los índices de democracia de distintas organizaciones. Podemos apreciar claramente un declive. Y la nota distintiva, lo que caracteriza el declive de la democracia constitucional en este siglo XXI, es que no se trata de procesos derivados de golpes de Estado, de rupturas súbitas o violentas del orden constitucional. Antes, por el contrario, se trata de procesos graduales, progresivos, de desmantelamiento de las instituciones y principios del derecho constitucional, pero nótese bien, procesos que utilizan para este propósito las propias instituciones de la democracia constitucional. Hemos podido apreciar a nivel comparado cómo los principios de la democracia constitucional son paulatinamente erodados, por ejemplo, por leyes, son paulatinamente erodados a través de la figura precisamente del estado de excepción, e incluso, yo diría que esto también es un elemento que puede apreciarse a nivel comparado, podemos apreciar medidas que propenden a un declive, un deterioro de la democracia constitucional a través de decisiones de las Cortes Constitucionales. La nota distintiva de esto es lo que se ha venido denominando autoritarismo populista. El populismo, que ha tenido un tratamiento en las ciencias políticas bastante diverso, yo no quiero detenerme en ello, a estos fines puede definirse básicamente como un discurso que se basa en la supremacía de la voz popular, de la voluntad del pueblo en contra de ciertas élites o de ciertos peligros foráneos. Precisamente este declive de la democracia constitucional a nivel comparado en el siglo XXI encuentra como una de sus causas comunes medidas autoritarias dictadas precisamente con base en un discurso populista, en supuesta defensa de los derechos del pueblo para defender y proteger los derechos del pueblo frente a amenazas externas, extranjeras, frente a amenazas de una élite, por ejemplo, se justifican medidas autoritarias que en definitiva erodan, ya lo he dicho yo, de manera progresiva los principios del derecho, de la democracia constitucional. Un profesor de la Universidad de Harvard, el profesor Tushnet, ha hablado de cómo hay un derecho constitucional autoritario que a través de interpretaciones desviadas, decisiones con una apariencia formal de constitucionalidad, en el fondo, sin embargo, erodan los principios de la democracia constitucional. En tiempos del autoritarismo populista, uno pudiese hablar perfectamente, y es un concepto en el cual yo en lo personal he estado trabajando, del derecho constitucional del autoritarismo populista, precisamente para describir estos procesos graduales de declive de la democracia constitucional que, de nuevo, paradójicamente, no resultan de procesos ajenos a la Constitución como un golpe de Estado, sino de procesos que se dictan formalmente al amparo de la Constitución. De nuevo, uno de los síntomas es el estado de excepción. En mi país, Venezuela, por ejemplo, el régimen de Nicolás Maduro dictó un estado de excepción a comienzos del año 2016 para la protección del pueblo frente a lo que calificó eran amenazas de ciertas élites, y ese estado de excepción 4 años después, al día de hoy, se mantiene. Sobra decir que un estado de excepción que se ha prolongado por cuatro años
podrá ser formalmente constitucional, podrá derivar de procesos formalmente constitucionales como decretos o sentencias de cortes constitucionales, pero supone un grave atentado a los principios de la democracia constitucional y el colapso, total colapso, no ya de la democracia constitucional, sino de Venezuela, sin duda puede entenderse precisamente como resultado de este abuso formal del estado de excepción. El coronavirus ha traído de nuevo estos riesgos del autoritarismo populista. El mejor caso es la ley habilitante o ley del coronavirus dictada en Hungría el 31 de marzo pasado, en los cuales se confieren poderes excepcionales e ilimitados al presidente Orbán sin límite de tiempo, sin límite material. El presidente queda habilitado para dictar cualquier medida que estime necesario para la protección del pueblo. Incluso resulta por lo demás notable esto, el presidente queda habilitado en este marco de excepción para modificar los procedimientos de la Corte Constitucional. Nótese entonces que el que debería ser el guardián de la Constitución queda subordinado al Ejecutivo en virtud de una ley de estado de peligro, como se le llama en Hungría, o ley de coronavirus, que se inserta precisamente entre las tipologías a las cuales se ha venido acudiendo en el marco del coronavirus, porque el coronavirus viene, como decimos en mi país Venezuela, como anillo al dedo para estimular a través de un discurso populista basado en amenazas, medidas claramente autoritarias. ¿Cuál debería ser entonces la reacción frente a eso? Y yo coincido con los panelistas, ya para ir terminando, que el derecho público post pandemia va a ser distinto al derecho público que teníamos antes de la pandemia. Yo mucho me temo que la tendencia va a ser a acelerar este declive de la democracia constitucional, porque sin duda la pospandemia podrá ser utilizada con base en un discurso populista para justificar medidas autoritarias. Para mí, la propuesta en la que yo he venido trabajando, que no es para nada original, se basa en los estudios del filósofo del derecho americano Dworkin, recuerda la distinción entre normas y principios. Lo que caracteriza las medidas autoritarias populistas en época de pandemia es que son formalmente constitucionales. La ley de Hungría es una ley formalmente constitucional y hay toda una teoría del estado de excepción que desde un punto de vista exclusivamente formal o del positivismo jurídico pudiese llegar a tolerar o aceptar ese tipo de medidas. Pero luego tenemos que anteponer las normas a los principios y los principios de la democracia constitucional pivotan, a no dudarlo, y es un concepto que el profesor Jaime ha trabajado muchísimo, en la centralidad del ciudadano y la centralidad de los derechos fundamentales. En una época de mundialización de los derechos fundamentales, pareciera entonces que la respuesta al autoritarismo populista que estamos apreciando en época de la pandemia del coronavirus es darle mayor primacía a los principios y no tanto a las normas, porque las normas, la experiencia del siglo XXI lo demuestra, lamentablemente pueden justificar medidas autoritarias. ¿Y esto qué tiene que ver, ya para terminar, con el derecho a la manifestación? Yo creo que esta fue precisamente la interpretación del Tribunal Constitucional frente a la realidad normativa o formal de un estado de excepción que justificaría limitar el derecho a la libre manifestación pública. El Tribunal Constitucional apeló a uno de los grandes principios del derecho constitucional, como es el principio de menor intervención, el principio de ponderación, razonabilidad o favor libertatis, a los fines de concluir que la restricción al derecho a la libre manifestación debe reducirse a aquellas medidas estrictamente necesarias para proteger el derecho a la salud, y desde esa perspectiva, con base técnica, es posible articular manifestaciones públicas que ponderen o equilibren, por un lado, el derecho a la salud y por otro lado, el ejercicio de uno de los derechos básicos de la democracia constitucional, como es la manifestación pública o la libertad de expresión o el resto de las libertades a las cuales los ponentes de hoy se han venido refiriendo. Esta es una interpretación que antepone principios a normas,
lo que yo llamo derecho constitucional autoritario populista, se basa en un razonamiento completamente inverso, antepone las normas a los principios, le da prevalencia a una interpretación meramente formal, y lo que queda demostrado en este declive de la democracia constitucional en el siglo XXI es que las democracias pueden morir no solo a cámara lenta, sino de manera paradójica, pueden morir de las manos de aquellas instituciones que están llamadas a salvaguardar la Constitución y a dar protección efectiva a los derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor José Ignacio Hernández. Llegamos entonces ya al final de este seminario y, por lo tanto, mi agradecimiento al profesor Carlos del Piazo, al profesor José Ignacio Hernández, a la profesora Miriam Ibanega, al profesor Luis Enrique Chase, a la profesora Gladys Camacho, a tantas y tantos colegas como han participado del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo en el día de hoy, y a todas las amigas y amigos que nos vienen siguiendo en estos eventos que hemos empezado hace 3 semanas. Quiero anunciarles que el próximo martes, día 12, vamos a tratar precisamente de la contratación pública en tiempos de coronavirus. Y vamos a tener el honor de que nos acompañen el profesor Rafael Dixon, de la República Dominicana, la profesora Isabel Gallego Córcoles, de España, la profesora Vivian Lima, de Brasil, el profesor Cristian Campos, de Costa Rica, y el profesor Juan Carlos Morón, del Perú. Más adelante tendremos otro seminario sobre temas relativos a la responsabilidad, la potestad sancionadora. La idea es ir dando un repaso al derecho administrativo de este tiempo y, por supuesto, cuando ya vayamos consumiendo los turnos de las instituciones del presente, tendremos que pensar hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos en un mundo que en este momento refleja la necesidad, como se dijo también en días pasados, de que el Estado de Derecho no puede estar en cuarentena. El Estado de Derecho tiene que estar más vivo que nunca, y el control judicial, material y formal, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, la separación de los poderes y la división de los poderes no pueden ceder ante el ejercicio de un poder que tiende a salirse de sus cánones y que tiende a salirse de sus límites propios. En el derecho administrativo se ha hablado mucho de las relaciones entre el poder y la libertad. Garrido Falla hablaba, ¿verdad?, del equilibrio, el punto de equilibrio entre el interés general, la libertad, y hemos oído muchas veces esa idea de tanto poder cuanto sea necesario y tanta libertad como sea posible, o tanta libertad como sea posible y tanto poder como sea imprescindible. Sin embargo, en el tiempo en que estamos, daría la impresión de que muchos sistemas políticos lo que prima es tanto poder como sea posible y tanta libertad como sea imprescindible, y eso es un problema. Es un problema porque es verdad, las libertades en este momento pueden tener límites, pero la libertad y el derecho fundamental tienen un contenido básico, tiene un ADN que lo reconoce como tal, que tiene que ser respetado en todo momento y circunstancia, porque afecta nada más y nada menos que al despliegue de la dignidad del ser humano. Y si estamos convencidos de que la dignidad del ser humano es el fundamento, la raíz del Estado, y que el derecho administrativo tiene que transitar por este camino, y si pensamos que el derecho administrativo es un derecho del poder para la libertad solidaria, entonces tendremos que concluir que también en tiempos de excepcionalidad el Estado de Derecho debe de brillar con luz propia, y todos los operadores jurídicos tienen que hacerlo posible. Muchas gracias, por lo tanto, a todos los profesores que han participado en el día de hoy. Les emplazamos para el próximo martes en este horario para abordar el tema de la contratación pública en tiempos de coronavirus. Muchas gracias.